En Holanda, en donde Mark Rutte, el primer ministro liberal, obtuvo el 21% de los votos, 33 escaños en un congreso, en un parlamento de 150. El segundo en votación fue Geert Wilders, con el 13%, un hombre xenófobo que quiere sacar a los musulmanes de Holanda y que además quiere retirar también a Holanda de la Unión Europea. Para algunos, el hecho de que Wilders no hubiera logrado una votación mayor ha sido un triunfo de la democracia liberal y de la tolerancia, pero hay artículos como el de la revista The Economist en la última edición de este semanario que dice que no es verdad, que una cosa es Holanda con sus 28 partidos políticos y otra es Francia, y que no se puede deducir por el triunfo del señor Rutte que vaya a ganar, por ejemplo, Macron en Francia. ¿Cuál es su análisis? Es verdad que lo que ha sucedido en Holanda esta semana, la semana pasada, perdón, el miércoles pasado, pues rompe de alguna forma la cadena, ¿no? La racha de votaciones vinculadas a cierto tipo de populismo o de derechas o de izquierdas que se han venido produciendo en Europa en el último año. Es verdad eso, pero es verdad que cada país en Europa, y es verdad que dentro de Europa se percibe, digamos, los partidos clásicos tradicionales de centro-derecha, centro-izquierda han aplaudido ese resultado, pero es verdad que en Europa cada país tiene un ecosistema político distinto. Y es cierta esa reflexión. Holanda tiene unas peculiaridades muy propias, ¿no? Con una cantidad de partidos, un voto muy fragmentado, ¿no? Y Francia, en cambio, que es la primera que celebra elecciones, que además es un país vecino, ¿no? de Holanda, Francia tiene otro tipo de política, otro tipo de tradición y otro tipo de características. ¿Puede el fracaso de Wilders, pues, de alguna forma afectar el resultado de Marine Le Pen en Francia? Pues quizá, es verdad que Marine Le Pen tiene que estar preocupada ahora, tiene que quizá replantearse algunos elementos de la campaña, pero quizá ese resultado holandés tiene más repercusión en los demás países de la Unión Europea, digamos, y en la opinión pública en general y en los medios, que en el elector de base de francés y en el elector del votante de Marine Le Pen. Claro. Marcos Pecker. El tema de Europa, sí, yo estoy de acuerdo que cada país tiene su propia dinámica, y Alemania más que todos los demás, pero creo que Europa realmente enfrenta serios premas, partiendo de la base de que la situación económica y de bienestar en Europa no se compara con ningún otro. Un gran divorcio que existe entre Bruselas y el resto de la Unión Europea, un divorcio que existe entre el señor Juncker, que cree que puede manejar a la Unión Europea como su Luxemburgo natal, que es un país chiquito, y ha habido un alejamiento de las políticas que se fijan en Bruselas frente a lo que la gran mayoría de la gente quiere, máxime en una situación de crisis económica que estalló en el 2008 y de la cual hay países que no han salido de ella. Y luego tiene la expansión de la Unión Europea, que termina siendo un problema, pues tiene países, los países de Europa del Este hoy en día, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, algunos con situación económica muy buena, pues no quieren saber nada de Bruselas. Ellos solamente quieren recibir los beneficios que les da estar en la Unión Europea, pero no quieren someterse a las políticas, especialmente en el tema de migración, que las fijaron en Bruselas sin consultar con la gente. Y los países tienen sus temas, tienen su gente, tienen su identidad, y ahí es donde estamos viendo esa Unión Europea descosiéndose por todas partes, y tiene que reinventarse ese macroestado que realmente socava la soberanía de cada estado, sí, pero que en su momento fue bueno porque los países querían recibir los subsidios agrícolas, pero hoy en día les toca recibir inmigrantes musulmanes que no quieren, y la Unión Europea tiene que inventarse para que no siga realmente el proceso de crisis y descoce lento que está sufriendo. Pacho Miranda. Coincido, el proyecto europeo se encuentra en una crisis mucho más estructural que lo que reflejan un par de elecciones. Independientemente del resultado de Wilders y del resultado de Le Pen, e inclusive de los resultados que pueden ser muy positivos de la extrema derecha alemana, que puede de pronto pasar la regla del 5% e integrar el Bundestag. Lo que estamos viendo es que
lo que hace 10, 12, 15 años eran considerados partidos minoritarios, extremistas, lo que los analistas en inglés llaman fringe, que se encuentran en el extremo político, que responden a minorías muy específicas y a bases electorales muy pequeñas. En los últimos 15 años y con el recrudecimiento a partir de la crisis económica del 2008, estamos viendo un crecimiento de esos mismos partidos utilizando las reglas de la democracia, utilizando los tiempos y los discursos y los instrumentos de la democracia, generando agendas que son democráticamente adversas al proyecto europeo. Entonces, ahora resulta que estamos festejando porque supuestamente Wilders quedó de segundo, pero es que Wilders y su antecesor Pim Fortuyn eran minoritarios hace un par de años, ya no lo son. Claro. Y entonces vemos estos partidos populistas, que es una palabra, una sombrilla muy grande para detectar, digamos, diferentes identidades y ritmos. Sí. Se encuentran en el sur, en Grecia y en España, se encuentran en el norte, en Austria, en Dinamarca, se encuentran en países ricos, se encuentran en países pobres, en Suecia, sí, se encuentran en países que tienen modelos democráticos liberales que desde el otro lado del océano nosotros consideramos como dignos a replicar. Se encuentran en países cuyos modelos de integración y de integración de minorías, sí, llámese musulmanas, norteafricanas, eran considerados hasta hace un par de años modelos a seguir por otros países mucho más fragmentados. Se encuentran en países heterogéneos en términos de etnia y de historia, y en países armados por partes que también son típicos de Europa. Claro. Entonces, toda esta descripción variopinta es simplemente para enviar un mensaje. No basta con una elección, hay un crecimiento del populismo y los partidos tradicionales y los sistemas políticos tradicionales de Europa todavía no le han dado a ese electorado europeo respuestas claras, sí, salidas económicas tangibles, caminos dignos que respondan a sus emociones y a sus nacionalismos y a todo este tipo de elementos. Sí. El éxito económico, la bonanza, el crecimiento de 70, 80 y 90 cegó a esta dirigencia política europea que no vio venir ese crecimiento, que es una realidad. Europa ha sido más, como es hoy, que lo que fue entre 1960 y 2000. Estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con que la única solución, la salvación de Europa, es una reinvención de Europa desde Bruselas, porque si no, claro, digamos, la alternativa, salgámonos de la Unión Europea o quedémonos, es falaz de alguna manera. Sí, falaz. Coincido, el proyecto europeo es un proyecto de paz.